Hoy en la mañana es de esas mañanas increíbles para mí, porque amaneció nublado, frío. Inmediatamente fui a prender la luz, la lamparita con una luz amarilla, y desde niño esto me trae una sensación, unos recuerdos muy íntimos, muy de estar en mi lugar. Y esto me llevó a recordar uno de los viajes quizás más importantes que he hecho en este camino espiritual, principalmente en este camino, pues, digamos, chamánico, eh, cosa que no lo soy, pero he tenido cercanía, he tenido aproximaciones con gente y pues prácticas, y yo mismo, por supuesto, he tratado de vivir una vida pues cercana a esa manera de enfrentar la vida, de entender las cosas. Recordando Siberia con este Torang y recordando uno de los viajes más maravillosos que en lo personal me ha tocado tener, que fue a Siberia. En esta onda chamánica en la que empezamos ahí a practicar y a dar algunos brincos y algunas cosas, eh, entendemos que no todo es para todos. Hay ciertas cosas que son para una persona y no tanto para otra, aunque todo mundo aprovecha los lugares a los que vamos, las cosas que hacemos, siempre hay un poquito más para alguien. Ese es el caso del viaje que hicimos a Siberia. Recuerdo que se había planeado el viaje con dos personas de Rusia que fueron a Colima, Natalia y Sasha. Sasha era una vidente que, bueno, fue presentada como chamana, realmente no es una chamana. Y Natalia era la intérprete y la organizadora de todo este rollo, ¿no? Organizamos el viaje un año después de la visita de estas mujeres. Y pues a la mera hora Silvestre no pudo ir. Silvestre era el chamán y no pudo, no sé, por alguna razón. Quizás no le tocaba, pero, y no lo digo en mal plan, hay cosas que nos tocan, hay cosas que no. Entonces, pues los que pudimos ir de Colima éramos Ceci y yo, y fueron de Chile, unos amigos chilenos del grupo de allá, Hugo, Ingrid y Eliana. Así que pues tomamos un avión, llegamos a Moscú, estuvimos ahí unos días, 3 días me parece, y de ahí nos fuimos, volamos a Irkutsk, que es un viaje, es un vuelo de 6 horas. Irkutsk es la parte sur del lado Baikal de Siberia. Ahí nos recogió Valentín, ahí conocimos a Valentín. Estaba en el aeropuerto Sasha, quien fue la que nos puso en contacto con este chamán de allá de Siberia, chamán del lago Baikal. Y llegamos a su casa en el pueblito que se llama Yelansy. Íbamos a participar en los Juegos del Monte Yorda, en los Juegos de Yorda creo que le llaman. Es un cerro sagrado que hay ahí en esa región de Siberia. Está más o menos en la zona central del lago Baikal. Es a 3 horas de Irkutsk. Nos instalamos, era un cuarto donde habían 5 camas, había otro cuarto pequeñito con 3 camas más. En este cuarto pequeñito estábamos Ceci y yo. Y los demás estaban en este cuarto común. Recuerdo que la segunda mañana que estábamos ahí, estábamos pues apenas tratando de absorber todo lo que estábamos, todo lo que veíamos, todo el ambiente, el lugar, estos escenarios vacíos de estas estepas gigantescas
con lomas, pero realmente austeras. Es un paisaje austero, fuera de los lugares ceremoniales donde hay de este tipo de tótem. Son unos palos con banderas de colores colgadas, similares a las que se usan en Nepal y en la India, similares, aunque no son iguales. La segunda mañana llegó alguien muy especial, para mí muy especial, quizás la persona más especial que haya yo conocido en este mundo chamánico, Vasili. Me acuerdo que iba yo cruzando el patio hacia el cuartito que era el comedor, y entró por la puerta de la casa y me causó una impresión así total. Fue contundente, tiene una personalidad eh, increíble. Tiene todo el aspecto de un indígena piel roja norteamericano. Ahí fácilmente se ve como cuando al cruzar las aldeas de Siberia por el estrecho de Bering para poblar América, ahí está el origen de estas razas indígenas norteamericanas. Un chamán humilde, callado, con una energía sobrecogedora. Inmediatamente lo saludé, ya después me lo presentaron, pero en ese momento lo saludé, y lo primero que hice fue correr a mi habitación, porque llevábamos algunos regalitos de artesanía huichol, y se me ocurrió, en cuanto lo vi, que le tenía que dar un collar de águila. Ya después descubriría que su animal, su tótem, su animal guía, maestro, es un águila. Él es águila. Entonces, queríamos nosotros, íbamos con la instrucción de enseñar algunas cosas, queríamos hacer un temazcal, cosa que ellos, la verdad, llegó un momento que nos dimos cuenta que no querían, porque ellos son de clima frío y le tenían miedo a tanto calor. Finalmente no se hizo el temazcal por X o Y, incluso me lastimé el dedo cortando algunas ramas para hacer la estructura del temazcal. Entonces no era. Las cosas que no son, siempre hay manera de... la vida y el lugar te dice que sí y que no. Entonces, platicábamos, no, por supuesto nos preguntaban cosas, pero mi única referencia era lo que había leído de Castañeda, los libros, algunas cosas, porque desde el principio dijimos que éramos estudiantes de chamanismo, que no éramos chamanes, no éramos así. Entonces, cuando yo platicaba de acuerdo a lo poco que sabía. Mis compañeros, amigos sabían más, pero tampoco decían gran cosa. Creo que en realidad era muy poco lo que todos sabíamos. Entonces, sí, alguna persona dijo, oigan, pero necesitamos saber algo que no sepamos nosotros, pero no supimos qué contestar, porque hasta ahí llegó nuestro aprendizaje de todo esto. Fuimos al Monte Yorda, era los Juegos de Yorda, es un festival chamánico cultural. Había tiro con arco, habían diferentes carreras, diferentes juegos, actividades deportivas, artísticas, danza, pero sobre todo había mucha actividad de chamanes, chamanes siberianos y chamanes de Mongolia, que se ponían alrededor del monte Yorda, quiero decir, de este cerro sagrado del lugar, a hacer sus rituales y sus ofrendas, y con todos los arreos de chamán, que son unos atuendos que les tapa la cara por completo con tiras de tela. Las
usan, la vestimenta es así como, como estas trajes chinos, eh, por supuesto es la misma región, Mongolia y China. Entonces, yo recuerdo que eran rituales que nos llamaban mucho la atención porque el chamán, una vez entrando eh, en trance, toca su tambor y empieza a moverse y empieza a rugir, a hacer ruidos extraños, y al mismo tiempo 2 o 3 asistentes andan alrededor de él ayudándolo. Uno con un banquito por si se quiere sentar, el chamán se sienta, si no hay banco se cae. Entonces el asistente tiene que estar muy al pendiente. Tienen agua, tienen esto y tienen varias cosas. Entonces son ceremonias muy interesantes porque nosotros tenemos otras cosas muy diferentes. Entonces nos causó mucha impresión ver cómo realizaban sus ceremonias, cómo entraban en este trance, en contacto con el mundo espiritual, en fin. Hubo una ceremonia que hicimos, Valentín nos llevó primero, antes de ir a Jordan, nos llevó a la Roca del Chamán, que es una pequeña, no es un islote porque está pegado, es una pequeña península, donde hay inscripciones, hay en la roca, donde le llaman la piedra del chamán, que se supone que es el punto de contacto más importante en el mundo chamánico siberiano. Ahí hicimos un ritual de fuego, ahí empezamos a aprender, bueno, nunca aprendimos, pero empezamos a participar en el tipo de ceremonias que hacen allá, que siempre es con una fogata, con piedras, con comida. La leche es importantísima y el vodka también. Entonces uno le ofrenda a las piedras alrededor de la fogata leche, vodka, semillas, y uno camina alrededor del fuego. Valentín nos decía qué decir, pero nosotros nada más emulábamos el sonido, porque obviamente no hablamos ruso. Entonces, pero sí repetíamos los sonidos las palabras que él decía, repetíamos el sonido. Entonces fue muy interesante empezar a descubrir y luego a participar activamente en la ceremonia con instrumentos. Valentín nos dio tambores, nos dio, no sé cómo se llaman, estos instrumentos que tienen un alambrito, perdón, no conozco el nombre, y maracas y cosas así, porque el sonido es algo muy importante. Se dice que el universo empezó con el sonido. El sonido sigue siendo fundamental en cualquier práctica de la vida, no solamente espiritual, chamánica, religiosa, la vida cotidiana. El sonido es muy importante para lograr una conexión diferente. Hubo una ceremonia después en el Monte Yorda. Habíamos 22 personas más o menos. Estábamos en semicírculo alrededor de la fogata que Valentín ya había hecho. Y pasaron 10 personas, habían chamanes, habían gente de Mongolia, y cuando nos tocaba a nosotros llegar a ofrendar, lo hice yo. Después cuando Ceci pasó a ofrendar, yo recuerdo que terminamos esa vez, pues nosotros ahí, pues volteando y queriendo saber si veíamos algo, si encontrábamos algo, si pasaba algo. Nos fuimos a la camioneta después de esa ceremonia y llegó corriendo, así casi desesperado, un chamán de Mongolia, apuntando a Ceci. ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Qué hace? ¿A qué se dedica? ¿Por qué está aquí? Quería saber todo lo referente.
y no sabíamos qué estaba pasando. Entonces, él quería saber quién era Ceci de manera tan importante porque cuando ella pasó a ponerle leche a las piedras y vodka y las semillas y todo esto, él vio que todos los espíritus que están ahí en el monte Yorda bajaron y empezaron a danzar alrededor de ella, felices porque había llegado, porque al fin había llegado. Nunca supimos más de qué se trató, qué pasó, qué fue lo que realmente lo que quería decir, lo que quería saber este hombre, este chamán. Pero creo que fue un aprendizaje muy importante para ella, porque saber que conocer un poquito lo que uno trae acá adentro, de lo que no estamos conscientes, de lo que siempre estamos buscando, que sí está. Para ella fue una confirmación muy importante. El viaje en general, pues yo creo, no sé, aquí el lago Baikal es un lugar donde yo me sentí como en casa. Llegar ahí era como si ya hubiera estado yo. Era esto fue un viaje para mí. Yo soy muy enfermizo, siempre estoy enfermo de gripa, de la garganta, de esto y lo otro. Y a pesar del clima, del frío, era primavera, pero inicios de la primavera, entonces todavía estaba haciendo frío, ya no había nieve. La nieve se había derretido 2 semanas antes de nuestra llegada. Entonces, por supuesto, se daban las condiciones para que yo me enfermara otra vez. Pues no, yo por eso sé, y por lo que yo sentía, y por lo que yo veía, y por lo que percibía de ese lugar, que yo ya había estado ahí, que este viaje a Siberia era para mí. Así como el viaje que hicimos a Minnesota con los indios Lakotas era para Ceci, no para mí. Este era para mí. Entonces, fue un aprendizaje que apenas ahorita empiezo a entender, que apenas ahorita empiezo a identificar algunas partes de lo que aprendimos allá. Vasily, una noche nos dijo, una tarde, nos dijo, con mucha humildad y hasta con vergüenza, con pena, nos decía, oigan, disculpen, no los quiero molestar, pero pues yo alcanzo a ver que su canal está cerrado. Entonces, si ustedes quieren, si ustedes me lo permiten, yo les puedo ayudar a abrir su canal para que estén en contacto más directo. Pues claro, ¿quién iba a decir que no ante una oferta así? Así que en la nochecita, que por cierto en esa época del año nunca oscurece por completo, hicimos una fogata, yo la inicié, y me acuerdo que me acuerdo haber puesto las maderas así, pero luego llegó Vasily y las acostó, así, para que se aprovechara más tiempo el fuego. Ahí empiezan las enseñanzas. Vasily nos sentó en semicírculo, digo, no éramos un círculo porque no completábamos el círculo alrededor de la fogata, y empezó a calentar su tambor. Él cogió su tambor, lo pasaba así, era un tambor casi plano, ¿no? Y lo empezó a pasar por el fuego un poquito para estirar la piel, pero sobre todo para limpiar. Hay que limpiar el instrumento antes de usarlo. Ya sean las maracas, ya sea el tambor, cualquier cosa que uno vaya a utilizar, crótalos, lo que sea que uno vaya a utilizar, hay que limpiarlo con incienso, con humo, con fuego. Después empezó a danzar alrededor, bueno, danzar, no sé si danzar, nos pidió que cerráramos los ojos y ya, nada más, no nos dio de tomar nada, no de comer nada, absolutamente nada, simplemente estábamos ahí sentados, él caminando alrededor de nosotros, tocando el tambor y haciendo estos cánticos,
no sentimos nada en ese momento, porque sí nos preguntamos, oigan, ¿y tú sentiste algo? ¿Y tú viste algo? ¿Y tú? En realidad no. Terminó la ceremonia, quizás fueron 30 minutos, 25 minutos, y al terminar le dijo a Ceci que ella tenía algo y que necesitaba hacerle una limpia extra a Ceci, así que le hizo su limpia a Ceci. Para Ceci fue importante, él le dijo que tenía algo pegado en el estómago, pero algo que le habían dado algo intencionalmente y que lo traía ahí pegado. ¿Para qué? ¿Quién sabe? ¿Quién? Tampoco sabe. Entonces, literalmente, la vida empezó a cambiar después de esta ceremonia. A la mañana siguiente nos levantamos y a correr al baño, todos, echando líquidos por arriba y por abajo y por todos, hasta por las orejas estábamos echando todo. Fue una limpia brutal, bestial, repito, sin tomar nada, sin comer nada, simplemente la energía de este chamán que nos causó todo esto. Al segundo día, en la mañana, amanecimos todos en un estado como de gracia, de iluminación, de sensibilidad extrema. Teníamos los ojos cristalinos y brillantes. Me acuerdo muy bien de eso, me acuerdo muy bien de haber visto las caras de todos y cómo estábamos en paz total. Nosotros llevábamos, por supuesto, algunos implementos, algunos arreos, el uniforme chamánico, y llevábamos un altar pequeñito que pusimos en el comedor, un altarcito así cuadradito chiquito con los animales, cada uno en su dirección, con sus elementos, todo eso, ¿no? Y recuerdo que Vasili dijo que él sentía mucha agresividad en ese altar. Y esto nos remitió al tipo de práctica tolteca, chamánica, que es agresivo, te insultan, por supuesto con el propósito de quitarte el ego, de hacerte más humilde, de hacerte menos preguntón y hacerte menos estúpido. Muchas actividades son muy fuertes, muchas son a base de insultos, porque, repito, lo que quieren es machacarte para sacarte todo eso que la educación nos ha dado nos tienen colmados de una educación que no es propiamente la humana. Entonces, bueno, en fin, ese es otro tema. La cosa es que Vasili sintió todo esto, entonces ahí empezó la ruptura desde la limpia, desde este trabajo que nos hizo Vasili. Algo pasó en nosotros, sí empezamos a percibir otras cosas, otros colores, sentíamos una conexión más directa, más inmediata con las cosas, y empezamos a tener cierto rechazo hacia la rudeza de trato de las prácticas que llevamos en México. Está bien, no digo cada quien, pero allá nos dieron otra visión, otra opción de cómo cómo pueden ser las cosas. No digo cómo deben, cómo pueden ser las cosas. Entonces empezó nuestra ruptura con el grupo. Algo muy chistoso pasó porque nosotros, sin decir nada, no teníamos comunicación, allá no había celular. En ese momento estábamos en Yelantzis, era un pueblito de 3 cuadras de casitas de madera. Digo, había luz, pero por supuesto que no había internet, no había nada de eso. Entonces, no teníamos comunicación con el grupo de Colima. Y al mismo tiempo, fue un sábado, al mismo tiempo que nosotros sentimos esta ruptura
ellos la sintieron porque nos platicaron que estaban haciendo vapor. Eh, y algo pasó ese día también. Fue justo el momento en que estábamos nosotros allá sintiendo lo mismo. Entonces, eh, empiezas a entender cómo hay correspondencia, cómo hay comunicación, cómo sí se crean grupos y se crean estas relaciones energéticas con la gente, porque, porque era imposible que la comunicación con ellos en ese momento y pasó exactamente lo mismo en los dos grupos que estábamos en lados opuestos del planeta Tierra. En fin, regresamos a México y dejamos todas estas prácticas de chamanismo tolteca. Seguimos con algunas cosas, yo por supuesto sigo con algunas cosas, mis amigos también, pero ya no, algo pasó, no sé qué se rompió, pero dejamos de seguir con esa disciplina tan férrea para todas las actividades. Y empezamos a adoptar técnicas más amables, menos violentas, más, digamos, menos terrenales, más, poquito más espirituales, si es que eso existe, perdón por mi ignorancia, pero fue una experiencia que marcó nuestra vida y que causó, que hizo rompió una línea y nos dio opciones. Eso creo que es de lo más importante. Y Siberia es por muchos conocido como el lugar de chamanes, pero eso también es opinión de la gente, tampoco hay que dejarse llevar por estas cosas, por estas opiniones y estos conceptos. Eh, Siberia para mí, tiene mucho, me dio mucho, aprendí mucho, me colocó en un mundo, en un camino más específico de esta cuestión espiritual. Con Siberia tengo mucha cercanía, aprendí a tocar el tambor por lo que aprendí allá, aprendí a hacer los torangs, que esto es también parte importantísima de lo que me gusta hacer, de lo que hago, de lo que disfruto. Para mí la vida se transformó de manera importante después de haber estado allá. Yo creo que regresando a México decidí no seguir con el grupo de prácticas tolteca y aunque y empecé a tomar un camino diferente, paralelo por supuesto, porque para mí no hay otro, para mí la parte espiritual es la otra mitad de la vida y hay mucha gente que entra a estas prácticas espirituales para alejarse de todo esto, del mundo, y no es el caso. Nosotros estamos aquí para vivir lo que estamos viviendo, lo que estamos sufriendo y lo que estamos disfrutando, porque es lo que nos toca. Es lo que nos toca. No se trata de evadir este mundo, se trata de vivirlo, de abrazarlo, de entenderlo, de llevarlo de la mejor manera que podamos. Entonces, Siberia me enseñó eso también, me enseñó el gran respeto, y también lo tolteca, por supuesto, toda la cuestión chamánica, el gran respeto por la naturaleza, por los animales, porque la naturaleza y animales son perfectas, ahí no hay contradicciones, todo pasa en su momento justo de la manera precisa que tiene que suceder. Entonces, este viaje marcó mi vida, la cambió y tengo una gratitud enorme a Dios, al espíritu, a la naturaleza, al mundo, a Gaia, al universo, a los
ángeles, a mis animales, doctores, guías y médicos, porque me han puesto en este camino, porque me han ayudado me han soportado para entender, para empezar a entender, perdón, porque eso de entender es muy payaso decirlo, para empezar a entender cómo es que funcionan las cosas y cómo debe ser uno y que en realidad es nada. No tenemos que hacer nada más que disfrutar, tratar de disfrutar de la manera que se pueda, disfrutar, ayudar, colaborar, entender a los demás, empezando por uno, porque sin uno no hay nada. Entonces el entendimiento empieza aquí adentro y a Siberia la traigo aquí. Igual que muchos otros lugares que ya empezaré a compartir otro tipo de experiencias. Pero bueno, esto es parte de lo que aprendí en Siberia.